A ver, volvemos a cosas tremendamente sencillas que todos sabemos, que es esto de la diana epigenética. Es igual que lo del blockchain. O sea, estamos hoy con términos que conocemos de sobras. Pero bueno, nos lo van a replicar, no vamos a decir exactamente lo que es. Esto es fácil para los Vosotros que lideráis Sí. este campo, Sí. el de la diana epigenética. Bueno, a ver, la epigenética es un quesito de la innovación farmacéutica y en ese quesito pequeñito, efectivamente, somos uno de los líderes mundiales y la epigenética es mucho más fácil de entender que el blockchain. Para aquellos que son de letras, menos mal. Epi, encima, genética de la genética. Vale, vale. Es decir, es aquellos mecanismos que tienen nuestras células para gobernar cómo funcionan los cromosomas y nuestra genética. Uno pensaría que la genética y los genes es el último nivel de regulación, pues no. Siempre hay un juez que juzga a los jueces y siempre hay un regulador que regula al regulador. Menos en España. Menos en España. y entonces yo creo que esto se visualiza muy bien. Si pensamos, yo siempre pongo este mismo ejemplo porque creo que es muy visual, ¿no? Si pensamos cuando papá y mamá se pusieron cariñosos aquella noche y nos encargaron, pues un momento después del momento feliz, aquellas dos células se convirtieron en una. Y aquella célula que ya estaba fecundada, que éramos nosotros en aquel momento inicial, empieza a dividirse y se hacen 2, y se hacen 4, y 8, y 16, y 32, 64, 128. Y llega un momento que esas células que son absolutamente idénticas, tienen el mismo DNA, los mismos cromosomas, fruto de ese azar fabuloso que es la reproducción sexual y que tenemos una parte de papá y una parte de mamá. Pues justo en ese momento, esas células que son idénticos, clones, una dice, yo me quiero hacer neurona, y la otra dice, yo me quiero hacer músculo, y la de al lado dice, yo seré hígado, ¿vale? Y entonces, como si fuera una especie de estación de tren, donde van cambiando las vías, hay genes o zonas del cromosoma que se encienden o se apagan, o sea, se activan o se desactivan, y como resultado de eso, esa célula que es vecina de la de al lado, empieza a hacerse diferente, con la misma dotación, simplemente aplicando un polinomio, una sinfonía diferente de genes que se van a expresar. Y así al cabo de 9 meses tenemos un bebé full equip, que tiene sus brazos, sus piernas, su higadito, su cerebro, esperemos, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y esto es fruto de esta regulación de una serie de, digamos, proteínas que hacen que partes del cromosoma se enciendan, se apaguen, y eso ocurre en cada una de nuestras células desde ese momento inicial hasta que nos morimos. ¿Y vosotros sois líderes mundiales en esa diana? Entonces, este quesito de la innovación que te decía implica no una diana, implica, conocemos actualmente como unas 300 dianas, y en un conjunto pequeñito de esas dianas nosotros somos uno de los líderes en innovación, sí. Y a nivel tecnológico, en vuestro caso, o sea, supongo que tiene que ser de primera línea, o sea, es decir, la tecnología que vosotros utilizáis para llegar a ese punto exacto tan pequeño, porque yo lo que veo es que es pequeño, ¿no? O sea, es algo muy pequeño. Pequeño pero matón. Pero matón, ¿no? Sí. De hecho, eso del momento que has dicho, fabuloso. Sí, bueno. Cuando se hace. Bueno, a ver, la tecnología es evidentemente de alto nivel, la ciencia que se hace en nuestro laboratorio es de alto nivel mundial, de hecho publicamos en las mejores revistas mundiales del campo. Yo siempre digo esto, que yo antes de pasar a gestionar la empresa, de fundar y gestionar la empresa, yo era un investigador universitario. En aquella época yo hubiera matado por poder publicar en las revistas que publicamos ahora, porque tenemos evidentemente pues un acceso a unas tecnologías, a unas colaboraciones internacionales, podemos aplicar unos recursos que normalmente están fuera del alcance de algunos o muchos departamentos universitarios. La ciencia que sustenta el desarrollo de estos fármacos es ciertamente ciencia de primer nivel, ¿no? ¿Y tú crees, me pongo un paréntesis aquí, pero tú crees que las empresas deberían implicarse con spin-offs de la universidad para darle esos recursos a los científicos que hay en la universidad, como en otros países, Alemania, por ejemplo, o incluso... No, es así. Y de hecho nosotros somos una spin-off. Yo creo que es bueno decir que Horizon nació como una spin-off de la Universidad de Barcelona en el año 2000. Yo creo que jurídicamente en el notario yo creo que fuimos la primera empresa de la spin-off de la UB. Y empezamos dos científicos de infantería, ni siquiera éramos catedráticos famosos.
Y bueno, pues 20 años más tarde tenemos fármacos que están en fase clínica, de exploración clínica en el Alzheimer, en cáncer, hemos salido a bolsa. Entonces, es posible realmente, en la Universidad Española, es posible realmente generar esas empresas y si se da la correcta combinación de talento, percepción de la oportunidad, capacidad de crear las alianzas, las simpatías, en fin, todos los stakeholders que necesitas en un proyecto que va a ser de largo plazo y complicado, pues evidentemente se puede conseguir como se consigue en otros países. O sea, ergo sí, no tenemos ninguna maldición, no somos especialmente genéticamente más tontos que nuestros vecinos. Tú lo sabes mejor que nadie. Sí, sí, es lo que le digo yo a mis hijos. Saber genética, pues ahí estamos, ¿no? Que lo digamos nosotros, lo decimos por decir, pero en tu caso es con uso de razón. Es así. De hecho, en España el problema que tenemos es fundamentalmente que hay cada vez menos inversión pública vinculado ahí también. O sea, ahora mismo se invierte un 13% de lo que se invertía hace 15 años para I+D+I en lo público. Sí. Entonces la empresa tiene que ponerse ahí. Este es el problema, ¿no? Que yo creo que es verdad y se hace mucho hincapié en el déficit de inversión pública y en lo fácil y bueno, el desamor rápido que hay, ¿no?, por la innovación y por la ciencia en los gobiernos en España cuando vienen las cosas mal dadas. Pero yo creo que lo has apuntado muy bien. La reflexión, de forma indirecta, la reflexión que nos tenemos que hacer es la innovación que se hace en el mundo empresarial. Y aquí en España yo creo que hemos pasado progresivamente a una concepción. Hemos tenido antes un panel donde hemos visto empresas muy diferentes desde el mundo industrial y tal. Tenemos progresivamente una concienciación de la innovación como algo muy importante. Pero yo creo que lo que nos lastra en España en estos momentos para ser más competitivos es que el tamaño de nuestras empresas es todavía muy pequeño. Y entonces esto hace difícil que haya un departamento de I+D competitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito de la biotecnología, o sea, ha llegado en un momento determinado, cuando entró la gran crisis inmobiliaria, a ser el 18% del PIB español. O sea, en todo el circuito de empresas biotecnológicas que hay en España. Y solo daba ocupación, ese es el asunto, a un 1% de toda esa masa laboral que podía tener. No, yo creo que hay que tener cuidado con las estadísticas. Es el ministerio. O sea, sí, lo digo porque yo soy vicepresidente de ASEBIO, que es la Asociación Española de Bioindustrias, y es verdad que nosotros ponemos mucho énfasis en el impacto, pero es diferente las empresas que hacen uso de la biotecnología en sus procesos productivos a las empresas realmente en las cuales la biotecnología es core en su actividad. Pero esto es algo parecido a, por ejemplo, cuando decían el sector inmobiliario ocupa a tantos millones de personas y además es el 21% del PIB español. De la construcción, no, los derivados de los que hacen también eso, ¿no? Sí. Y en el mundo del automóvil pues pasa lo mismo, ¿no? Dicen, sí, hay 3 millones de empleos en juego cuando se ponen, según qué historias con respecto a cómo van a ser los coches dentro de 50 años, ¿no? Pero dices, ¿hay 3 millones? No, fabricando coches en España hay 350.000, pero el empleo indirecto es así. Sí, bueno, pero en biotecnología, insisto, por ejemplo, Repsol, por decir algo, es una empresa que emplea biotecnología, está investigando en biotecnología, pero todo el mundo visualiza que Repsol no es biotecnología o no es core biotecnología. Entonces, que tenga una división, que estén explorando temas de bioremediación o de biofuels o una serie de cosas muy interesantes, hace realmente pues, una demostración de hasta qué punto la biotecnología es transversal en muchos sectores, pero cuando se juegan con las estadísticas hay que tener un poco cuidado. Entonces, yo creo que la biotecnología en España es un sector más pequeño, pero concretamente en Cataluña y en el área de Barcelona hemos visto crecer mucho una serie de iniciativas y tal. Yo creo que tenemos pues unos activos allí que si los empleamos con inteligencia y con perseverancia, porque eso no es una cosa que se haga overnight, pues podemos jugar un papel en el entorno europeo y podemos ir cambiando ese modelo productivo un poco más a la economía del conocimiento, a puestos de gente más formada, que obviamente cuando apuestas por gente formada no apuestas por la rotación, apuestas por la estabilidad y obviamente esa gente más formada tiene lógicamente unos paquetes de compensación más atractivos y en fin, generamos otro tipo de sociedad que es más atractiva para nuestros hijos, en definitiva, ¿no? Ahora que ya tenemos clarísimo qué es la epigenética y la biotecnología, vamos a ir a cosas más, vamos a ver, vamos a más a la medicina. Vale. Recientemente
se decía, bueno, de hecho sabemos que hace aproximadamente unos 2 años pues hay el primer caso de curación de un cáncer a partir de la inteligencia artificial con Watson Oncology, un doctor que curó a una señora que se llamaba Yako Yamashita en Japón, que tenía un cáncer y que no había manera de que ningún tratamiento la curara, y se utilizó la inteligencia artificial para analizar todos sus estados vitales, resultados de las quimioterapias no eficientes, etcétera, ¿no? Y en pocos segundos pues se emitió un tratamiento que fue el primer caso, que en este caso resultó bien. Ha habido 3 más, ha habido muchos fracasos en este tiempo de tratamientos que no han sido efectivos, pero ¿qué tecnologías, aparte de esa hipotética inteligencia artificial, brazos armados autónomos, etcétera, en las operaciones, que van a ser determinantes en la medicina o ya lo son en estos momentos? ¿Qué tecnologías de la cuarta revolución industrial determinan ya en la medicina? Bueno, varias cosas. La primera es que yo creo que el ejemplo que has mencionado es muy bonito porque ilustra hasta qué punto bueno, nuestro en fin, espíritu de Prometeo, ¿no? Es capaz de triunfar sobre enfermedades que son terribles. El hecho de que hayamos sido capaces de curar un cáncer de mama metastático en grado 4 ilustra hasta qué punto esta historia de que la enfermedad es tan avanzada que es irreversible no es verdad. Yo creo que veremos cosas como estas progresivamente, y esto aplica al Alzheimer, aplica a otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, ilustra un poco hasta qué punto yo creo que este siglo va a ser el siglo de la biotecnología, ¿no? Pero además de la biofarmacia entendida en sentido amplio. Has mencionado la inteligencia artificial, los big data, la capacidad de obtener datos genómicos a gran escala, con gran rapidez y gran precisión, de forma muy económica. Esto va a cambiar también la forma de practicar la medicina en los próximos decenios. Pero como les gusta decir a los americanos, para poner un pinch of salt en all this, yo creo que también hay que rebajar un poco los hypes, ¿no? Entonces, el ser humano necesita hypes, necesita slogans, estímulos y necesita creerse que cada década vamos a aterrizar en la luna, ¿no? Y está bien porque te mantiene un poco la ilusión. Pero la biología es tremendamente complicada. Cuando uno sabe mucha biología se sorprende cada mañana de despertarse y seguir vivo, porque es una maquinaria tan sofisticada que es muy, muy compleja de entender. Entonces, yo creo que hay una serie de tecnologías que van a cambiar nuestra visión de la medicina y probablemente nuestra concepción como hombres, ¿no? como seres humanos, ¿no? Y estas que he mencionado son algunas, pero yo creo que vamos a ver también el tema, por ejemplo, de la masterización de lo que es digamos, los cultivos celulares, los tejidos artificiales generados autólogamente, es decir, extraer células del paciente. Hacerla y artificialmente se genera el tejido. Exactamente, o sea, se puede obtener en estos momentos una parte de las curas, por ejemplo, de leucemia que se están empleando o en algunos cánceres. Este caso era leucemia, concretamente. Sí, pues se basa en coger las células del paciente, rearmarlas, rediseñarlas y volverlas a introducir en el paciente, ¿no? Vamos a ver con el tema de la interacción hombre-máquina, que es un tema absolutamente fabuloso. Yo estaba en Boston hace un par de años en una conferencia como esta, pero de especializada de lo nuestro y tal, y había una chica fabulosa, una chica maravillosa, 25 o 26 tacos, guapísima, Nina Polistoskaya, doctorada en ingeniería por la Universidad de San Petersburgo, va al MIT, se la rifan, se la roba, va a Caltech, se la roba al MIT y la chica tenía bajo su mando 25 doctores trabajando en implantación profunda de nanosensores en cerebros de personas con Parkinson. Entonces, esto lo vamos a ver. Hemos visto ya en algunos casos de depresión profunda, donde nanoestimulación profunda es capaz de producir efectos terapéuticos espectaculares, lesiones medulares. Vamos a ver exoesqueletos incluso. Exoesqueletos, que es la siguiente cuestión. Entonces, yo creo que esta historia del hombre mejorado va a jugar también un papel. Has mencionado también un tema que relaciona el IT con lo que es la biología molecular profunda, que es la aparición de biomarcadores. Los biomarcadores es uno de los desafíos del sector, es decir, sería ideal tener un biomarcador que nos dijera, oye, que estás empezando a tener un tumor en la próstata o que estás empezando a tener un tumor en mama, ¿no?
y que esto fuera directamente a nuestro reloj inteligente Y marcara. que efectivamente doctor te llama, que el ¿no? doctor te llama y, oye, ven aquí que vamos a hacer una Que te revisión. encuentras mal. Sí, esto no estamos allí, pero realmente vamos en esa dirección. Y no estamos allí no por la parte tecnológica, sino por la parte biológica, porque resulta realmente muy difícil identificar ese biomarcador mágico. E incluso por la parte cultural. Yo veo difícil todavía en algunos ámbitos que estemos dispuestos a que la relación paciente-doctor sea esa, que el doctor te llame a ti para decirte que te encuentras mal en lugar de tú ir al doctor cuando consideras, ¿no? Bueno, sí, esto además nos lleva a otras reflexiones, ¿no?, sobre qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Si la sociedad donde mantenemos nuestra libertad personal de hacer o no hacer, Sí. o esa sociedad, ¿no?, de Big Brother is watching you, and by the way, come here. Todo el rato, además. Sí, sí. Y, oye, un directivo de una compañía biotecnológica, ¿a qué se dedica? Pues nosotros somos Cuando ha dejado de ser doctor. sí, científico. como decían mis amigos, cuando te has pasado al lado oscuro. Cuando te has pasado al lado oscuro. Pues mira, yo sigo todavía, no soy el director científico de la compañía, la directora científica de la compañía cofundadora conmigo de la empresa es la que lleva todo, digamos, toda la batalla científica del día a día, pero sí que sigo muy implicado en la ciencia de la compañía. Participo, una vez al mes me montan mi guateque particular, donde pasan todos los equipos de la empresa a explicarme sus avances en el último mes, en los proyectos. Para mí es un momento mágico porque me retrotrae a mi época de puro científico y entonces además les puedo meter el dedo en el ojo y decir, ¿dónde está el control allí que no lo veo? No, pero en serio, esto es importante porque la siguiente cuestión que hace al final un CEO es un vendedor. Es el primer vendedor de la compañía. Y una empresa biofarmacéutica como las nuestras básicamente vende dos cosas, ¿no? Vende, digamos, moléculas a las grandes farmas, porque estamos dentro de lo que es la cadena de valor. Nosotros somos un subsector que Sois proveedores de las farmacéuticas. Sí, somos generadores de innovación y proveedores de innovación a las grandes farmacéuticas. Entonces, nosotros llevamos normalmente los fármacos hasta la fase 2 de ensayos clínicos, que es normalmente hasta donde te puedes permitir pagártelo, porque a partir de allí las inversiones son realmente muy, muy grandes. Y entonces a partir de allí ellos nos compran, nos licencian la propiedad intelectual a cambio pues de unos sustanciosos pagos, royalties, etcétera, etcétera. Ese es un poco el modelo. Pero luego hay otra cosa que tienes que vender, que es continuamente vender pasivo, es decir, tienes que hacer ampliaciones de capital, esto es un modelo de financiación que tiene necesidades financieras importantes, recurrentes, no es un modelo, digamos, que está generando cash de forma continua. Entonces tú tienes que generar la confianza en inversores especializados de que el proyecto es lo suficientemente vanguardista, sólido y con perspectivas de resolver un problema médico y, por tanto, de generar un beneficio económico como para que se te apoye, ¿no? Entonces, eso requiere un diálogo continuo, requiere entender muchísimo la ciencia, porque hay como un circuito internacional de conferencias especializadas que están montados por bancos de inversión, etcétera, etcétera, y determinados fondos, y donde el analista de ese fondo de inversión pues es un tío que es un postdoc en biología molecular por Harvard. Y por lo tanto, aparte de que el hombre luego haya hecho su MBA para hacer sus números, el tío sabe de biología celular del cáncer tanto como tú. Entonces tienes que realmente, es como una oposición a cátedra continua, ¿no? Tienes que estar muy, muy al día con el detalle de todo lo que haces. Entonces, esta labor de digamos, trabajar con los inversores por un lado y trabajar con la gran farmacéutica por otro, al mismo tiempo liderar estratégicamente, conceptualmente la compañía para los próximos años, es básicamente lo que hace un CEO de una biofarmacéutica. ¿Y hay pymes en este ámbito? Sí, yo creo que... ¿Qué hacen una pyme? Porque claro, ahí parecen unos números y un tema que tienes que gastar muchísimo dinero en investigación. ¿Y qué hace una pyme en el ámbito sanitario dentro de la cuarta revolución industrial? Pues mira, hay dentro de lo que es el mundo desde lo que sería la formación de una spin-off a partir de una universidad, que son empresas de 3, 4 personas que están en incubadoras, que tienen acceso a lo que se llama el seed capital. Tenemos fondos seed aquí en Cataluña y en el resto de España. Luego algunas de estas compañías empiezan a tener cara y ojos y se hacen acreedoras de confianza para el siguiente paso. Entonces ahí hay unos fondos de crecimiento que también tenemos. Y aquí, por ejemplo, en Cataluña hemos visto el caso de Minorix, que están en Mataró,
y que están explorando temas de enfermedades raras en niños, enfermedades huérfanas, pues fueron capaces de conseguir una ronda internacional de inversores internacionales, ¿no? Sanifit en Mallorca, en fin. Hemos tenido el caso, por ejemplo, en Madrid de TiGenix, que fue adquirida por Takeda por 500 millones de dólares pues hace nada. Entonces, sí, se va poblando a un ecosistema de pymes, de pequeñas biotechs, pequeñas biofarmacéuticas en España, cosa que era impensable hace 20 años. O sea, que tenemos realmente un tejido y una capacidad. Eso te lo puedo certificar. O sea, yo presido un pequeñísimo fondo de inversión para startups y empresas tecnológicas, y recuerdo que hace 10 años, cuando empezábamos, no había manera de encontrar empresas biotecnológicas, y ahora realmente aparecen, sobre todo muchas todavía vinculadas pues, a la impresión 3D, para prótesis, para cosas así, no tan biotecnológicas, pero sí vinculadas a la medicina, ¿no? En este caso, no sé tú cómo eso... No, efectivamente, es que además el mundo del e-health ofrece además muchas menos barreras de entrada, porque las inversiones que requieres para desarrollar un piloto, un producto y hacer son mucho menores, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que tenemos un nicho de ventaja competitiva a nivel internacional, y particularmente en Cataluña yo creo que estamos muy bien posicionados. O sea que, bueno, yo soy optimista con todo esto. Perfecto. Pues nos quedan también pocos minutos porque esto es así, es ágil. Preguntas, seguro que han entendido lo de las células. Sí, no, seguro que te han entendido. Las preguntas tienen que ser dirigidas a la cuarta revolución industrial, nada de cómo nos encontramos hoy, me puede, doctor, mirar. ¿Cómo me ve? ¿Hay alguna preguntita? Seguro que sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, adelante. Traen un micro. Hola, Carlos, gracias por tu exposición. El otro día coincidí con una emprendedora del sector también de biotecnología y le hice una pregunta y no me quedé muy satisfecho con la respuesta, que es la siguiente. Has comentado tú también que en la fase 2, vosotros llegáis hasta la fase 2 y luego pues son las grandes farmacéuticas las que toman el relevo hasta llegar el producto, todo lo que investigáis a producto final. Eso, con la cuarta revolución industrial, ¿no podría cambiar? O sea, ¿en qué medida las farmacéuticas añaden valor relevante o lo relevante en la investigación lo habéis añadido ya vosotros en vuestra compañía y ellos están aportando solo pues, tiempo, recursos jurídicos? O sea, ¿por qué no llegáis hasta el final compañías como vosotros? ¿Y qué podría las nuevas tecnologías aportar? Incluso las tecnologías crowdfunding, por ejemplo, a nivel de financiación, si es que ese es el problema. Yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que el problema es que todos nosotros queremos tener unos fármacos muy seguros, entonces le exigimos a nuestras administraciones que tengan agencias regulatorias de medicamento muy profesionales, muy exigentes, como no puede ser de otra manera. Y el resultado de esto es que el proceso de aprobación de un fármaco, ya no de aprobación, el proceso de conseguir los permisos para que un fármaco sea permitido, valga la redundancia, explorarlo clínicamente en un ensayo clínico, son tan grandes que realmente la inversión necesaria se hace progresivamente inasumible para las pymes. Entonces, para que te hagas una idea, una fase 1 en un ensayo en cáncer puede implicar a lo mejor solamente 15 o 20 individuos, 15 o 20 pacientes, ¿no? Pero el fabricar el fármaco con normativa GMP que reúna todas las características, ese fármaco experimental, para que una agencia te permita probarlo en un ser humano, requiere un costo muy importante. Si luego vas a hacer una fase 2, donde ese ensayo ya no son 15 o 20 personas, sino son 200 personas, implica trabajar a lo mejor con 8 o 10 hospitales en diferentes países, etcétera, etcétera. Y esto, de nuevo, los costes más la fabricación, más tal, se va haciendo muy oneroso. Las fases 3, según qué indicaciones, en diabetes, en cardiovascular o en Alzheimer, pueden ser miles de pacientes en muchos países del mundo. Entonces, estamos hablando de inversiones a veces de centenares de millones de euros. Entonces, esto está claramente fuera del alcance de las pymes, ¿no? Entonces, es verdad que en e-health o a lo mejor en enfermedades huérfanas o en algún tipo de nicho de enfermedad, las pequeñas biotechs
pueden ir más adelante e incluso algunas de ellas pueden decir, oye, pues puedo conseguir que me aprueben el fármaco. Pero es más la excepción que la regla. Es decir, al final estamos donde estamos porque nosotros como sociedad, como no puede ser de otra manera, nos hemos autoexigido que cuando un familiar nuestro entra en un ensayo clínico porque está muy enfermito, queremos que, oye, que por lo menos que no le haga mal, ¿entiendes? Y esto, que es muy normal y absolutamente deseable, pues conlleva unas exigencias técnicas, tecnológicas y financieras que hacen que la cadena de valor de la industria farmacéutica esté configurada de esta manera, ¿no? Si somos capaces en el futuro, con estas nuevas tecnologías, de seleccionar los pacientes de los ensayos clínicos de una manera más selectiva y reducimos esos ensayos clínicos de 3.000 pacientes a 300 pacientes, pues sí que ahí podemos pensar que estamos, digamos, bajando esa barrera de entrada y abrir la puerta a la innovación farmacéutica integral en toda la cadena a las pymes. Hay pasos en esa dirección, pero también hay mucha reticencia por parte de los reguladores a dar pasos. Los reguladores, por definición, son muy conservadores. ¿Son reguladores? Muy conservadores. Sí, se dedican ahí a regular. Oye, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo y espero, bueno, que te lo hayas pasado bien y que todos hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias. Muchas gracias.